mencionado antes. Vamos a partir con la segunda patita de lo que era la guía de estudios sociales. Espero que todos lo hayan podido revisar ya para que si hay alguna duda la podamos resolver juntos ahora, es el momento. Si no, igual la voy a ir compartiendo acá para que vayamos como viendo el contenido de la guía y vayamos resolviendo también algunas cosas relacionadas con la guía propiamente tal, ¿ya? Bueno, como ya habíamos anticipado, ¿cierto? La segunda guía corresponde a la administración colonial española, o sea, es un contenido nuevo que tiene más relación con la administración y la parte más política de este nuevo, ¿cierto?, imperio que se fue creando una vez que llegan los españoles a América. Y es interesante, voy a ir mostrando el power aquí. ¿Se alcanza a ver bien lo que está escrito? Si no, lo agrando. Está bien. Bueno, yo lo veo bien, no sé los compañeros. Hágame una señita ahí por si se ve bien. ¿Te parece? Pregúntale. Entonces, cuando comienza este como tema de la administración colonial, es cuando finalmente, ¿cierto?, los demás países de Europa ven que España tuvo tanta riqueza y le fue tan bien con el tema de este encuentro, ¿cierto?, del nuevo continente, que otros imperios europeos se ven como tentados o tienen la intención, ¿cierto?, de comenzar a viajar también al continente americano. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Los españoles, para asegurarse que no les fueran a quitar, ¿cierto?, entre comillas, todo lo que habían ya comenzado a explorar y a explotar también dentro de la tierra, porque acuérdense que los minerales aquí eran la gran riqueza de los españoles, lo que hicieron fue un tratado en donde el papa de ese tiempo, que se llamaba Alejandro VI, establece que todo el territorio que los españoles hayan tocado en América era de propiedad española. Eso fue como el tratado. Y ese tratado se llamó Tratado de Bula Intercaetera. Es un nombre medio extraño, pero básicamente lo que dice es que toda América Latina era de los españoles. Eso es básicamente lo que dice ese tratado. ¿Cuál fue el problema acá? Que obviamente habían otros imperios europeos que también querían colonizar y conquistar territorio americano, entonces dijeron, no, pues esto no vale, porque si que el Papa lo diga, no lo hace oficial, y aparte aquí hay como un rumorcito, el Papa era súper amigo de los reyes españoles, entonces era básicamente como decir, como, ya, amigo, hazme el favorcito, di que esto es mío para que sea oficial, y en realidad otros imperios estaban diciendo, no, esto no es así como que el Papa lo dijo y ya. Entonces, un año más tarde, en 1494, se crea un nuevo acuerdo entre España y Portugal, que era el imperio que quería también conquistar el territorio americano, y lo que dicen es, ok, aquí el Papa no puede intervenir porque el Papa es de una religión y aquí no podemos velar solamente por él. Lo que vamos a hacer es un acuerdo diplomático en donde nosotros como reyes y nuestros representantes van a establecer un nuevo límite en donde sea justo, por decirlo de alguna manera, nos repartamos este territorio americano nuevo que estábamos recién descubriendo, para España y para Portugal. Entonces, eso fue lo primero, como este nuevo interés, como los otros imperios se dieron cuenta de que era tanta la riqueza que estaba dejando España, o sea, América en este tiempo, que finalmente dijeron, ok, vamos a tener que trazar una línea acá para ver cómo vamos a dividir América, quiénes van a ser los dueños de América, por decirlo de alguna manera. Entonces, en principio, como sale aquí en el mapita, España era dueño de todo lo que está amarillo en el mapa. O sea, era gran parte de todo el continente americano. De hecho, llegaba a lo que ahora es Estados Unidos. Eso era territorio español incluso. Lo de Estados Unidos era territorio español. ¿Cómo? Lo de Estados Unidos era territorio español también. Exacto, la parte mexicana, ¿cierto? Había una parte de Chile que era España, una parte de Argentina, lo que es Venezuela, Ecuador, todo eso era español. Pero con el Tratado de Tordesillas, en donde se dice que España tiene que compartir con Portugal este territorio,
se fueron sumando nuevas potencias, ¿cierto? Como por ejemplo Portugal, que aparece ahí con verde, perdón, que es básicamente lo que va a hacer Brasil luego. Ellos fueron colonizados por otro imperio, que es Portugal, ¿cierto? Entonces, en este mapita que está acá, vemos el trazado. La línea roja era lo que decía el Tratado de Bula Intercaetera, o sea, todo lo que estuviera de la línea roja hacia la izquierda era exclusivo o era propiedad de España. O sea, si lo miramos, ¿cierto? Básicamente toda América era para España, ¿cierto? Entonces, Portugal dijo, oye, no es justo, yo también quiero explorar ese territorio nuevo, hagamos un nuevo tratado que se llama Tratado de Tordesillas, y el Tratado de Tordesillas fija la línea verde, o sea, les deja un trocito para poder explorar por sí mismos los portugueses. Entonces, finalmente así se fue como haciendo esta nueva división de América, para que no solamente España fuera el dueño de América, sino que para que otros imperios también pudieran ir llegando de a poquito. Aunque sí hay que tener en claro que el imperio que tuvo más influencia en América es España. No lo podemos cuestionar, ¿cierto? Si bien hay otros imperios que llegaron, España fue el más importante. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se va entendiendo todo? Sí, yo sí. Sí, la Mayra va entendiendo, Vicente, mándenme ahí un mensajito. Sí, sí voy a entender. Ya, súper. Sí, profe. Ya, bacán. Sigamos entonces. Entonces, lo que va a empezar a aparecer en su guía, aquí al principio, es cómo entonces este imperio, ¿cierto?, que ya se asentó en América, que es España, comenzó a crear nuevas instituciones para poder administrar el territorio. Tenemos que pensar, ¿cierto?, que los españoles estaban en un continente muy lejos, entonces teníamos que buscar alguna manera de cómo organizar a este territorio nuevo, ¿cierto?, que estaba tan lejos. Entonces, por lo mismo, crearon distintas instituciones para organizar el territorio. Dentro de estas instituciones, las dos más importantes fueron las instituciones que estaban administrando desde España, que fue la Casa de Contratación y el Consejo de Indias. Ambas instituciones, como les decía, estaban en España y lo que buscaban básicamente era mandar ciertas estrategias o ciertos mandatos hacia América para decir cómo administrar. Eso era lo que había que hacer. Por ejemplo, la Casa de Contratación, que es la imagen que aparece ahí en el PowerPoint, lo que hacía básicamente era hacer una aduana. O sea, todos los productos que mandáramos desde América, pasar hacia la Casa de Contratación, decían, sí, puede pasar, tiene que pagarme un impuesto, tengo que aprobar que este producto pueda pasar a España y así. O también, cuando, por ejemplo, queríamos mandar algún producto hacia América, había que ir a la Casa de Contratación, yo tenía que pagar un impuesto para poder hacer este viaje hacia América, ¿cierto? Y esa era como la intención, como regular más o menos el traspaso de productos. Y además, la Casa de Contratación también lo que hacía era controlar el tránsito de las personas. Pensemos que una vez que empezaron a llegar los españoles a América, también muchos americanos empezaron a irse hacia España, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Cuando habían españoles que venían hacia América, pasaban por la Casa de Contratación, dejaban el registro escrito, ¿cierto?, de que ellos iban a viajar, y así. O una vez que ingresaban personas hacia España, en la Casa de Contratación se dejaba el registro de que había llegado una nueva persona. Es como lo que hacemos cuando viajamos a otro país, ¿cierto? Como que uno tiene que dejar un poco en la PDI, ¿cierto? Decir, yo voy a salir del país, me entregan un papelito, una cosa así. Eso es algo similar a lo que hacía la Casa de Contratación en este tiempo. Y por otro lado, tenemos el Consejo de Indias, y el Consejo de Indias básicamente lo que hace es asesorar al rey sobre cómo gobernar las colonias que estaban en América. Como yo les decía, probablemente haya sido muy difícil para el rey, que estaba a muchos kilómetros de distancia, ¿cierto?, ver que todo estuviera controlado y que aquí nada como que se sublevara o alguien como que se me fuera como a poner rebelde. Entonces lo que hacía el Consejo de Indias era darle consejos al rey sobre cómo administrar esto para que asegurar que el poder, ¿cierto?, de España estuviera ahí todo controladito. Eso era básicamente lo que hacía. Entonces el Consejo de Indias elabora leyes para América. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de la clase anterior, bueno, creo que 2 clases anteriores, cuando hablábamos de las tasas, en donde eran básicamente leyes para asegurar que los encomenderos, ¿cierto?, no violaran o que no maltrataran a sus encomendados, ¿cierto?, que eran los indígenas.
esas leyes las elaboraban el Consejo de Indias. El Consejo de Indias era quien decía, ok, desde España vamos a mandar esta ley para que se aplique en América. Ese era como el funcionamiento, más o menos. O sea, ¿por qué son importantes estas instituciones? Porque son instituciones que están funcionando desde España para América. ¿Se entiende? Sí. Esa es la intención. O sea, son solo dos instituciones que básicamente lo que están ayudando a hacer es que el rey de España, ¿cierto? Que del Imperio Español era chiquitito en comparación a todo lo grande que era América en ese tiempo, era ayudarle un poco como a hacer más liviana la carga de lo que era administrar un territorio completamente nuevo, ¿cierto? Con personas completamente distintas culturalmente a lo que acostumbraba y también ver cómo regular un poco el tránsito que estaba existiendo de a poquito entre América y Europa con las colonias. Eso es la primera parte, ¿ya? Ahora, también se crearon nuevas instituciones administrativas, pero en América. O sea, se imponen instituciones como europeas aquí dentro de nuestro continente. ¿Cuál es la institución administrativa más importante que se crea desde España para nosotros? Es el virreinato. Y el virreinato es el más importante porque es básicamente el representante del rey en América. Por eso es tan relevante. Entonces, cuando por ejemplo tenemos algún tema relevante que tratar en relación con la realeza, con la familia, ¿cierto? Con el imperio, el virreinato es quien toma la decisión. O por ejemplo, si hay algún tema importante que esté ocurriendo en territorio americano, es el virreinato el que se encarga de avisarle al rey en España de que algo está ocurriendo. O sea, básicamente el virreinato es la voz o el portavoz del rey en España, ¿ya? Por decirlo de alguna manera más simple. Y lo que hace el virreinato es administrar todo el territorio. O sea, ver que estén llegando recursos, de que las mercedes de tierra que se entregaban, ¿cierto?, a las huestes, se entregaran de manera equitativa, de buena manera, que las leyes que estaban creando el Consejo de Indias se implementaran en el territorio y así. Eso es básicamente lo que hace el virreinato. Es como un pequeño reino dentro de América, porque era difícil, ¿cierto? Pensemos cuánto se habrá demorado en llegar una carta desde América a España, ¿cierto? No era una cosa rápida y expedita como ahora que uno agarra el celular, manda un WhatsApp y llega a cualquier parte del mundo. Antes no, era súper lento. Y quien mandaba esta comunicación, ¿cierto? Era el virreinato. Eso en primer lugar. Y además, hay dos instituciones muy relevantes que son la gobernación y la Real Audiencia. ¿Por qué son tan importantes? Porque la Real Audiencia viene a representar el plano judicial. O sea, todas las cosas que tuvieran relación con los problemas legales, con el incumplimiento de leyes, ¿cierto? Con juzgar a alguien por algún incumplimiento de una ley, lo hacía la Real Audiencia. Es como lo que es ahora la Corte Suprema, por decirlo de alguna manera, como la institución más grande. Y obviamente la Real Audiencia ve todo lo que tiene relación con la materia civil y la penal, o sea, todo lo que tiene que ver con los problemas que son públicos, como por ejemplo, no sé, pues no pagar los impuestos, o con los temas privados, como por ejemplo haber matado a una persona, por ejemplo. Eso lo ve la Real Audiencia, son los casos más graves. Y la Real Audiencia está conformada por 4 magistrados y por el virrey, que era el representante cierto del rey en América. Entonces, no cualquier caso llega a la Real Audiencia, los casos más importantes llegan ahí, es como la parte más, el escalafón más alto, por decirlo de alguna manera. Y en tercer lugar, una institución también muy relevante fue la gobernación. Y la gobernación es por decirlo de alguna manera como las regiones dentro de un país. Son como territorios un poquito más pequeños que un virreinato. Y esto es básicamente porque no podríamos, ¿cierto?, administrar como a todo América si fueran las reglas iguales para todos, porque sabemos que todo el territorio americano no es igual, ¿cierto? Por ejemplo, yo no puedo aplicar leyes de pesca no sé, a un territorio que no tiene acceso al mar, o yo no puedo hacer leyes
relacionadas, por ejemplo, al, no sé, al cuidado de la agricultura, en lugares donde yo básicamente no tengo las condiciones para desarrollar la agricultura. Entonces, ¿cuál era la intención de las gobernaciones? Separar todo el territorio americano en distintos trocitos, ¿cierto? O distintos territorios para poder administrar de manera más fácil. Eso es básicamente la gobernación. Es como si ahora nosotros viéramos el tema de las regiones y las comunas, ¿cierto? Cada comuna tiene un propio alcalde, tiene necesidades propias, pero si todos nos juntamos, ¿cierto? Generamos una región. Aquí es lo mismo. Tenemos el virreinato, ¿cierto? Que es como la parte más grande, y dentro del virreinato tenemos varias gobernaciones. Tenemos como territorios más chiquititos. Eso es básicamente, ¿ya? Entonces, aquí quienes puedan, porfi, activen sus micrófonos porque me interesa escucharlos. En la primera imagen que está ahí, se ve lo que eran los virreinatos, ¿ya? Como yo les decía, los virreinatos lo que representan son al rey, ¿cierto? Son como las representaciones del rey en el continente americano. En este caso, habían varios virreinatos. Teníamos el virreinato de Nueva España, que es la parte moradita. ¿Qué país habrá estado en el virreinato de Nueva España? Que es el morado. Estados Unidos. México más que Estados Unidos, ¿no? México más que Estados Unidos. Básicamente está todo México. Tenemos un pedacito de Estados Unidos también, ¿cierto? El Oye. territorio de Nueva Granada, que es el rojo. ¿Qué país habrá tenido incorporado? No. ¿Dónde está Nueva Granada? ¿Qué país hay ahí actualmente? ¿Francia? No. ¿Cómo? ¿Francia? No. No, mucho. Pensemos aquí, en el mapita que estoy agarrando, que estoy moviendo. En la parte ya. rojita. ¿Qué país hay ahí Ecuador, ahora, ¿no? actualmente? Ecuador, Venezuela, no. Escuché por ahí un Ecuador-Venezuela. Exactamente, ¿cierto? En la parte donde dice Río de la Plata, que es otro Argentina. reinato, ¿cierto? Que es la parte verde. ¿Qué país hay ahí actualmente? Toda Argentina. Argentina, ¿cierto? Y en la parte amarilla, que era el virreinato del Perú, ¿qué país hay ahí actualmente? ¿Lima? Perú Lima. y Santiago, o Chile, ¿no? Chile, ¿cierto? Entonces, básicamente teníamos 4 virreinatos, tenemos a 4 representantes del rey en América, ¿ya? Esos son los virreinatos. La imagen de al lado tenemos las gobernaciones, y si se dan cuenta hay muchas más, ¿cierto? Y eso es porque, por ejemplo, el virreinato del Perú, que tenía países como Perú y Chile, ¿cierto? El territorio peruano y el territorio chileno eran muy distintos, entonces tuvieron que hacer gobernaciones diferentes para cada uno de estos territorios. De hecho, aquí después vamos a llegar vamos a ver una parte en donde se van a dar cuenta de que Chile tenía una administración distinta, porque en el sur de Chile teníamos indígenas que peleaban, pero dando la vida contra los españoles, y fue tan difícil de combatir que tuvieron que poner un nuevo sistema de administración. Para que vayamos viendo. ¿Hasta aquí se va entendiendo cuál es la lógica? Cualquier pregunta, por favor, me la hacen saber. Aquí estamos para resolver todo lo que podamos ayudar. Yo el mapa no lo tengo impreso todavía. No, este mapa que está aquí no es el mismo que está en la guía. Ah, ya. No es el mismo. Mira. Pero la intención, lo que me interesa que entiendan con lo que voy a mostrar en los mapas, es que las gobernaciones son como espacios más chiquititos que conforman los virreinatos. Es como lo que ahora equivale a las comunas luego conforman una región, ¿cierto? O, por ejemplo, los países conforman un continente, como que son pequeñas partes que conforman una entidad más grande. En este caso, las gobernaciones eran las más chiquitas y conformaban lo que eran los virreinatos. ¿Se entiende? Profe. Dígame. En la guía, cuando hay que buscar los virreinatos, como ejemplo sería como el de Nueva España, el Río de la Plata, o hay que separarlo. ¿Cómo? ¿A qué pregunta te estás refiriendo?
En la guía, cuando hay, en la última parte, cuando ¿Ya? dice que hay que buscar los virreinatos y que como hacerle como una estrellita y eso, ¿Claro? sería como la imagen de donde está, así como donde entra México, el morado, eso, Exacto. algo así. Ese mismo. Ah, ya. De hecho, mi idea de mostrárselo era una pistita para poder Era resolver esta para... parte de la guía. Ya, ya, ya. Lo voy a volver a mostrar cuando les muestre la guía, así que para que no se confundan igual. Bueno. Entonces, continuemos con esto. Ya sabemos ¿cierto? Que instituciones que se crearon en España fueron dos, ¿cierto? Que era la Casa de Contratación y el Consejo de Indias. Y instituciones que se crearon en América, ¿cierto? Fue el virreinato, que era el más importante, las gobernaciones y la Real Audiencia. Ahí ya tenemos básicamente 5 instituciones creadas, ¿cierto?, para administrar el territorio americano. Habían unas que estaban en España y habían otras que estaban directamente aquí en América. Pero, ¿qué era lo que hacíamos cuando teníamos territorios más chiquititos? Por ejemplo, ¿cómo hacía el virrey, por ejemplo, para saber qué estaba pasando en Santiago de Chile? ¿Qué hacía el virrey para saber lo que estaba pasando en Lima o lo que estaba pasando en Buenos Aires, en ciudades, ¿cierto? Como en territorios más pequeños. Lo que ellos hacían era establecer el cabildo. Y el cabildo es muy similar a lo que hace la municipalidad actualmente, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Es como una administración más local, es más chiquitita. Y lo que hace el cabildo es, por ejemplo, distribuir la tierra para los españoles que llegaban a América, ¿cierto? ¿Se acuerdan que ellos tenían como recompensa un pedacito de tierra americana? ¿Se acuerdan? Una merced de tierra, que se llamaba. Entonces, el cabildo administraba que se le entregara correctamente esos trocitos de tierra a los... Uy, se me abrió esta parte. Ahí sí. Que se le entregara correctamente estos trocitos de tierra a los soldados. Era quien fiscalizaba los precios que estaban funcionando en América, era quien básicamente servían como policías también para ver que no se cometieran delitos en los territorios, quien inspeccionaba el correcto funcionamiento de los espacios de salud, por ejemplo. O sea, el cabildo es como el que administra la parte más pequeña, desde la base, por decirlo así, como la ciudad. El virrey lo que hace es administrar el territorio grande. Y otra institución también importante fue el corregimiento. Y el corregimiento es una especie de juzgado para el sector. Entonces, cuando uno, por ejemplo, cometía un crimen, yo, por ejemplo, le robé unas ovejas a mi vecino, ¿a dónde voy? Al corregimiento. Y él es quien me juzga, ¿cierto? Y me hace pagar algo al respecto. Puedo tener cárcel o puedo tener que pagar algo, ¿cierto? ¿Cómo funciona hasta hoy? Y por último, tenemos la Capitanía General. Y la Capitanía General es muy interesante porque se crea, porque hay territorios que son tan bélicos, ¿cierto?, que los cabildos no los pueden controlar. Y es porque la población autóctona, o sea, que la población que estaba viviendo en América, se resiste tanto a que lleguen los españoles que tienen que llevar constantemente soldados, ¿cierto?, para proteger el territorio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién creen ustedes que habrá sido ese pueblo o esa población autóctona en Chile que se resistió completamente a que llegaran los españoles? Los mapuches. Los mapuches, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Si supuestamente Chile era el virreinato del Perú, hasta cierto determinado lugar del sur de Chile, porque de ahí para abajo no podían pasar, porque los mapuches se resistieron, pero contra todo, ¿cierto? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, ¿cierto? De hecho, esa cosa está en la sangre mapuche. Entonces Chile pasó a ser una capitanía. Cuando nosotros buscamos como historia de Chile, no sé, pues del siglo XVI, del siglo XVII, aparece la Capitanía General de Chile. Y eso era porque el territorio chileno, ¿cierto?, era súper belicoso, era súper violento para España, porque teníamos a un pueblo indígena, ¿cierto?, que se estaba resistiendo a ser colonizado. Entonces, en contenido, chiquillos, eso es básicamente lo que entra en la guía, son las instituciones. Como ya lo habíamos dicho, instituciones que se crearon en España, desde España, como la Casa de Contratación y el Consejo de Indias,
pero también tenemos otras instituciones que se crearon en América para administrar, ¿cierto? Algunas instituciones más grandes, como fue el virreinato, ¿cierto? Que es el representante del rey en América, pero tenemos otras instituciones más chiquitas, como fue la Capitanía General o el Cabildo, que ven como las cosas más de los pueblos, ¿cierto? No otras cosas tan grandes. Hasta ahora, ¿se entiende lo que es el contenido? Algo, sí, sí, yo estoy un poco claro, al 90%. Ya, No súper sé bien. los compañeros. La Mayra, Facundo, ¿van entendiendo? Vicente, Sí, yo la un Camila, poco. la Yanara, Un poco. de a poquito, no se me asuste, que yo sé que las primeras clases son como que todos estamos perdidos, ¿cierto? Al principio cuesta agarrarle el hilo, pero después con el tiempo vamos a poder solucionar, no se complique. Por si acaso, chiquillos, les aviso, nos quedan 6 minutos de clase, así que les voy a explicar muy rápido cómo resolver la guía del contenido, ¿ya? Insisto mucho, si alguno igual quedara con dudas, podemos programar una nueva clase solamente para resolver dudas, y en caso de que alguno ya esté haciendo la guía, me puede mandar un mail y yo lo voy a ayudar, ¿ya? Yo no tengo Eso le problema. iba a preguntar yo, si puedo mandarle un mail con la... Siempre que La tengan una pregunta, me mandan mail. Da. Entonces, en la guía, lo que aparece, ¿cierto?, es esto. Y toda esta parte que tiene el mapita, que yo fue el que les mostré, ¿cierto?, y la información de acá, es el contenido que acabamos de explicar, solo que yo lo expliqué como más en detalle, ¿cierto? Y de todo el texto que aquí aparece, ustedes tienen que sacar 4 conceptos. Los conceptos los eligen ustedes, de acuerdo a lo que a ustedes les llame la atención, ¿ya? Y a partir de eso, usted tiene que definirme el concepto. Si, por ejemplo, yo no sé, aquí acabo de encontrar, ya, Capitanía General me llamó la atención. Entonces yo aquí en el concepto pongo Capitanía General, y busco qué significa Capitanía General y lo escribo en mis palabras. No me importa que usted me copie de Wikipedia, a mí eso no me sirve. A mí me importa que lo que usted entiende por el concepto. ¿Ya? Ya, ahora entendí. Esa es la pregunta que me faltaba. Eso es lo importante, porque eso de copiar y pegar no nos sirve, pues a mí me interesa que usted entienda. Definir con sus propias palabras. Exactamente. O sea, usted lee el texto, usted selecciona 4 palabras y luego los define en sus palabras. Ya. Pero yo tengo que buscar qué significa y de ahí yo por mis propias palabras. Exactamente. Eso es. Ya, okay. Ahora, en el ítem 2 encontramos varias instituciones, que fueron las que hablamos ahora, ¿cierto? El corregidor, el cabildo, el Consejo de Indias, que fue lo que hablamos recién. Y yo lo que tengo que hacer es unir con una línea, o no sé, con lo que yo quiera, cuál es qué definición tiene relación con ese concepto. Por ejemplo, yo creo que la Real Audiencia tiene relación con que es la máxima autoridad de España, por ejemplo. Entonces yo lo que hago es, yo lo voy a hacer desde el computador, ustedes lo van a hacer a mano como a ustedes les quede más cómodo. Entonces yo aquí voy a decir, ya, esto se relaciona con esto, entonces yo aquí le pongo una línea. Y los uno. Eso es, ¿ya? En el caso de que lo hagan desde el compu, se tienen que ir a donde dice insertar. Eso no puedo hacerlo yo. Después hay una parte que dice formas, y ahí sale una flechita. Y ahí ustedes lo marcan de dónde a dónde quieren que llegue, ¿ya? Yo lo hice con si no puedo hacerlo, le puedo mandar una foto. Perdón. Si no puede hacerlo, me manda una foto, no tengo ni un problema. Listo, porque eso no puedo hacerla yo en el computador. La tengo definida en la guía, pero no puedo enviarla. Ok, no hay problema. Yo la hice en color, no importa. No importa. Ahí ustedes lo ponen como a ustedes les quede más cómodo. No se compliquen. Sí. Ahora, el ítem 3, hay varios personajes importantes, ¿ya? Y lo que tienen que investigar, básicamente, es poner cuál es el cargo de esta persona y cuál es su país de origen. Súper simple. Eso es cosa de meterse en internet un poco y investigarlo. Si aquí hay alguno que no tenga acceso a internet, me lo hace saber para yo poder ayudarlo con ese ítem, ¿ya? Porque sé que de repente algunos tenemos como medio limitado el tema del internet, no hay ningún problema. Ahora, en el ítem 4 tenemos un mapa, ¿ya? Y en ese mapa lo que tengo que hacer es hacer una simbología de los virreinatos y las capitanías generales, que fue lo que yo les mostré hace poquito y que el Facundo súper bien se me adelantó. Entonces, por ejemplo, yo aquí quiero marcar, tengo el mapa, yo quiero decir, ya, a ver, el virreinato del Perú, yo reconozco, me acuerdo que estaba Chile y Perú, ¿cierto? Entonces yo lo voy a hacer desde el computador, ustedes lo pueden hacer en papel, yo creo que va a ser más fácil todavía. Entonces yo, por ejemplo, voy a marcar con, no sé,
una carita feliz, supongamos, voy a marcar todos los que son del Virreinato del Perú. Entonces yo marco la carita feliz, a ver dónde están los lugares que son del Virreinato del... Uy, una cosa rara. Y luego, arriba yo explico y digo, la carita significa Virreinato del Perú. Es como hacer una simbología. Eso es. O quizás, por ejemplo, yo quiero, se me va a cortar esta cuestión, chiquillos, les voy a volver a mandar el link para que nos volvamos a unir a la clase, ¿ya? Ya. Se los mando al tiro, porque se va a cortar en cualquier momento. A ver. Y luego buscar la definición del concepto y luego poner la definición en sus palabras. ¿Qué entienden ustedes por esa palabra que buscaron? ¿Ya? En el ítem número 2 hay que unir el concepto con la definición que ustedes crean que es la más apropiada. Por ejemplo, yo creo que, como aquí yo marqué con la flecha, ¿cierto? Con esta línea azulita, yo creo que la Real Audiencia significa autoridad máxima en España. Entonces yo le tiro la flechita para abajo. Eso es lo que hay que hacer, ¿cierto? Unir cada uno de los conceptos, que es la primera fila de acá, esta parte de acá, que estoy marcando, ¿cierto? Con las definiciones que están al otro lado, en la derecha, la que ustedes crean que es más apropiada. Luego, en el ítem 3, tenemos personajes relevantes. Lo que ustedes tienen que hacer es buscar cuál es su cargo y cuál es su país de origen. Eso es bien sencillo. Pero insisto, que si hay alguno que tenga complicaciones con el internet para poder buscar información en Google, usted me lo hace saber y yo le voy a ayudar. Ya no quiero que se quede ahí como con puntaje menos porque no pudo hacerlo. Y la parte más complicada, entre comillas, es esta de acá, ¿cierto? Que tenemos un mapa. Y en el mapa yo tengo que identificar cuáles son los virreinatos y cuáles son las gobernaciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Es crear una simbología. Por ejemplo, yo quiero decir que el Virreinato del Perú están en esos dos territorios. Yo le dije ya, entonces yo voy a marcar con una carita feliz lo que es el Virreinato del Perú. Yo puse carita feliz, ¿cierto? Escribí, carita feliz equivale al Virreinato del Perú. Y luego en el mapa los marqué. Eso es lo que hay que hacer. Yo, por ejemplo, quizás ya que algunos tienen la guía impresa, yo creo que es mucho mejor que ustedes lo hagan, por ejemplo, lo pinten con un color. Yo, por ejemplo, pinto rojo todo lo que para mí es, no sé, el Virreinato de la Plata, y luego yo aquí explico y pongo en rojito, digo, el color rojo significa Virreinato de la Plata. Es como explicar. ¿Se entiende esa parte? Sí, la Rocío, Francisca, el Abel, que está por ahí. 5, 10, 20, 40, 45, Continúa entonces. 50. En el último... Perdón, unas preguntas para la clase de... Bueno, para la otra clase que te dijo que iba a dar de las preguntas, o sea, para resolver las preguntas que tengamos. Por el momento no tengo ninguna. Ya, entonces la idea es que hagan las guías y si hay algo que les tiene complicado todavía, lo anoten con tal de que la próxima clase de las preguntas, ahí resolvemos solo preguntas, ¿ya? Igual, como les decía antes, si tienen alguna pregunta que lo está urgiendo mucho, me mandan un mail, yo no tengo ningún problema en ayudar. Y el último ítem de la guía es esta parte, ¿cierto?, donde tienen que investigar las instituciones, que era lo que ya veníamos hablando, ¿cierto? Y responder más o menos a partir de qué el rol de las instituciones. Por ejemplo, estábamos diciendo, ¿quiénes son los ciudadanos durante la colonia? Ahí usted me puede resolver. ¿Quiénes son los ciudadanos? Ahora, actualmente los ciudadanos, ¿cierto? Son personas mayores de 18 años, ¿cierto? Son mujeres y hombres, ya aquí da lo mismo si uno es blanco, negro, mestizo, da lo mismo. ¿Quiénes habrán sido ciudadanos? Hay que investigarlo. Esa es la intención. ¿Ya? Profe, pero con sus propias, o sea, uno lo investiga, lo lee, pero con sus propias palabras, o se puede ayudar también con el concepto. O sea, la idea es que tú lo escribas ahí en tus propias palabras. Ya. Por ejemplo, los ciudadanos durante la colonia se comprendían como esas personas que tenían que tener tanta edad, por ejemplo, o que tenían que tener, no sé, ahí uno lo va a explicar. Bueno, gracias. Y la intención también, chiquillos, que aquí yo siempre les voy a decir que es súper útil hacerlo así, que en estas preguntas que son de desarrollo, ustedes usen los conceptos que
antes ya le había preguntado, por ejemplo, si por ejemplo aquí ustedes pusieron Capitanía General, le estoy dando un ejemplo, quizá puedo usar esa palabra para responder algo de aquí. Esa es la intención, como que es como usar la información que les está entregando la guía, ¿ya? Pero de repente quizás darme un poquito de su opinión también es súper valioso. Por ejemplo, no sé, supongo, la misma pregunta que estábamos explicando recién. ¿Quiénes son los ciudadanos durante la colonia? Ya, yo encontré que los ciudadanos eran tal y tales personas con tales condiciones. Yo puedo complementar esa respuesta diciendo, y a mí eso me parece muy malo porque en realidad yo creo que todos deberían ser considerados ciudadanos. Por ejemplo, como meter un poco de la opinión personal también es muy valioso. ¿Ya? Como desarrollarlo más. Exactamente. A mí me gusta harto que ustedes ahí como que se inspiren en responderme esas preguntas. Yeah. Y eso es básicamente, chiquillos. Ese último ítem tiene 4 preguntas que son de desarrollo, como les venía diciendo. Aquí tenemos otra que también es de semejanza y similitudes entre lo que es un cabildo y cómo comprendemos los cabildos hoy, ¿cierto? Que han como evolucionado a lo largo del tiempo. Entonces, eso es básicamente. Ya, insisto con esto, yo les voy a subir igual la clase a YouTube para que la puedan ver si es que hay alguna duda. En otro caso me pueden escribir un mail y vamos a programar una nueva clase para la próxima semana solo de dudas, ¿ya? Ya. ¿Hasta aquí queda todo bien? ¿Queda claro todo? Sí, la segunda parte queda muy clara. Ya, excelente. Se puede quedar atenta aquí a cualquier cosita para a su mail o que ustedes les pido harto de que si es que van a hacer la guía durante la semana y les tienen alguna duda, la anoten para ya en la próxima clase de resolución de preguntas ya podamos hacerla todos juntos. ¿Ya? Ya, ya. Eso es, chiquillos. Los dejo Ya, entonces para que puedan irse a su clase de matemática que viene ahora. Ya, Gracias, muchas profe, que gracias. tenga buenas noches. Que estén muy bien. Gracias, profe, igual. Chau, chau. Chao.